En los años de mi juventud, en mi época de estudiante, me acontecieron cosas maravillosas como a todos ustedes. Y recuerdo particularmente en estas fechas del año que estaba acompañando a un grupo de la Acción Católica, un grupo de jóvenes muy entusiasta, con muchos proyectos, con mucha responsabilidad. Y en una oportunidad llegó un padre italiano que venía a prestar sus servicios aquí a Guatemala y había escogido por alguna razón Alta Verapaz. Y llegó al grupo y nos platicó de sus intenciones, lo que iba a hacer, pero que él necesitaba que alguien le acompañara. Uno, dos, no sabía, pues, pero necesitaba a alguien que fuera con él porque solo no iba a entrar a las selvas de Guatemala. Solo escuché esa palabra selvas y me sentí algo así como Tarzán, Johnny Weissmuller ahí en acción y dije, eso es para mí. Y le dije, mire, ¿de qué se trata? Pues es un mes que vengo a pasar aquí a Guatemala y quiero atender a la etnia indígena Quechí. Y conozco bastante sobre el idioma y sobre su cultura y quiero convivir con ellos. Perfecto, le dije. Pues llamé a mis padres y les dije, pasa lo siguiente, y me dicen, ¿cómo se va a ir en Navidad? Pues será una Navidad muy diferente porque me interesa, me gusta, me llama la atención y salí para allá. Y nos fuimos en aquellas épocas. Pueden ustedes imaginarse si para ir de la capital hasta Cobán eran más de 11 horas en autobús por un camino ingrato, pero ahí íbamos felices y contentos y el padre iba platicando muchas cosas también muy amenas. Total, nos sentimos el camino a pesar de ser tan largo, tan largo. Bien, llegamos allá, preparar los pertrechos como se dice y seguimos nuestro viaje porque en Cobán era solamente un día, un par de días y luego nos adentramos ya en las montañas de Alta Verapaz. Yo no había estado ahí, pero me impactó desde el momento que se acabó el asfalto y empezaron esos senderos, esos caminos, esas trochas como se dice. Íbamos en un carro de la localidad que nos encaminó hasta donde era posible llegar en carro y ahí descendimos y nos despedimos del chofer y empezamos a caminar con la mochila en la espalda, preparados para todo lo que pudiera venir en una selva guatemalteca. Y en realidad era selva, una montaña maravillosa. Recuerdo los árboles, aquellos troncos añosos, esos pinos fuertes, grandes, y árboles de otras variedades, pero todos enormes, todos grandes, que era así como una casa porque era un techo completo, el del ramaje de los árboles, y nosotros íbamos caminando por los senderos y le decía al padre, ¿y usted conoce aquí? Sí, yo sé que por aquí es, pero más adelante vamos a encontrar la casa del que va a ser nuestro guía y también nuestro intérprete. Y así fue. Escuchaba el canto de las aves con eco. Pueden imaginarse el eco de esos cantos maravillosos. Las orquídeas que ahí son parte del ambiente, el perfume ¿de qué? De todo el bosque, porque no puedo decir de dónde venía ese perfume tan maravilloso, pero era la naturaleza la que se abría así y se daba a ella entera, era como una caricia, como un abrazo, nos envolvía toda esa creación maravillosa de Dios y me entusiasmó tanto que hasta me dieron ganas de salir corriendo y él me dijo, vamos despacio porque esto es para largo. Y en efecto llegamos a la casa de un campesino joven, muy vivaracho, un comunicador, así, la familia, su esposa, sus hijos, ya se conocían con este sacerdote y bueno, él estaba preparado también. Seguimos nuestro camino y fuimos así por todo el monte, caminando día tras día. Y me dirán ustedes, ¿y dónde dormían? Bueno, es que estaba planificado, no era así nada más. El guía que nos acompañaba había preparado con tiempo los lugares en donde iba a trabajar este
buen sacerdote. Y llegamos ni siquiera a aldeas, porque la aldea, pues hay casas, hay gente. No, eran parajes, así, auténticos parajes, todos bellos. Lo recuerdo así en las montañas, así una explanada de grama verde en medio de varios cerros y una ermita de adobe que hacían los mismos feligreses del lugar, porque es gente muy sabia, muy religiosa. Y ahí pues nos reuníamos y le decía, bueno, ¿y la gente dónde está? No se preocupe, el encargado sacaba unos cohetes estos de vara, lo lanzaba al aire, era como las campanas de la iglesia, solo que por lo característico del lugar lanzaba un número determinado de cohetes, lo cual ya todos los que vivían ahí entre las montañas sabían que había llegado el sacerdote y que en un tiempo relativamente corto deberían de reunirse en ese paraje, en esa explanada. Y así fue. Yo me quedé maravillado cuando vi tantísima gente, familias enteras que llegaron todas, pero con una cordialidad y una alegría y muy comunicativos entre ellos. A mí me saludaban porque yo no entiendo el idioma y al padre lo saludaban y el intérprete pues nos comentaba lo que ellos decían, necesitaban y bueno, se hacía la reunión. Yo era únicamente el acompañante, pero iba pues en lo que podía sirviendo a la actividad sacerdotal o a los feligreses que llegaban y el día se iba en un santiamén. Dormíamos en la ermita, ahí en el suelo, con los sleeping que llevábamos y ahí nos daban de comer y el día siguiente, en la mañana todavía había algunos feligreses que nos encaminaban y para otro cerro, otro camino, otro sendero, otro bosque, otros aromas, pero todo bello, todo encantador. Recuerdo que nos embarcamos en un río que está escondido entre las montañas, que es bien corto, nace de la montaña y se hunde en el suelo, pero como ahí no hay carreteras, pues recuerdo que nos subimos a un cayuco y el agua era transparente, y a medida que avanzamos en el cayuco, el barquero que iba con su pértiga ahí empujándose, nos decía, miren los peces, porque el agua era tan transparente que se podían ver los peces que iban acompañándonos en ese viaje maravilloso, y había flores que caían así de las ramas de los árboles que cubrían con su follaje el río y lo resguardaban, algo así como un tesoro, conscientes de lo que vale el agua limpia, pura y transparente. Y así fuimos avanzando y día tras día y no se sentía el tiempo. Era un gozo tan grande el que compartíamos hasta que llegamos a una verdadera aldea. Eso sí, casas, gente, comercio, y le decía, bueno, pero y aquí hay un camino. Sí, pero no había quien nos trajera y por eso nos venimos por la montaña y bueno, había una iglesia bastante grande, pues suficiente para la población, construida de adobe, una campana que repicó, llamó a los feligreses y llegaron, ya era tarde recuerdo, y entre tantas idas y venidas se me había olvidado la fecha y me dice el acompañante, el intérprete, hoy es Nochebuena. Le dije, esto sí es raro, porque acostumbrado a estar en mi familia, donde tantos preparativos previos a la Navidad, las compras, la comida que se prepara, los regalos, el nacimiento, es todo un ambiente, pero aquí me siento como dentro del nacimiento, es como que Dios hubiera hecho un nacimiento enorme y yo soy nada más que una de esas figuritas que adornan el nacimiento y vivo la alegría de la sencillez, de la inocencia, de toda esta buena gente que trabaja, que vive sanamente en el bosque. Bueno, no viven en el bosque, pero tienen lugares donde siembran, ellos viven del campo, son así eminentemente campesinos. Y bueno, el atardecer fue muy alegre y dentro de esa alegría, pues hablando con el intérprete le dije, mira, le digo, ¿y qué van a cantar en la noche? Ellos tienen sus cantos, ellos están preparados, ellos celebran la fiesta y la celebran con mucha alegría, ya los va a ver, pero le dije, mira, yo traigo aquí la letra de Noche de Paz. ¿Y para qué lo traen? Pues para cantarla, pero si ellos, ¿qué saben de esto? Es otra cultura. Bueno, pero si me permites, ¿por qué no lo ensayamos cuando empiece la ceremonia? Y así fue. Lo curioso es que conforme avanzaba la tarde, se fue nublando el día y le digo, oye, parece que va a llover. Y él me dice, no parece, va a llover.
y dentro de pocos minutos. Y así fue en efecto. Empezó la lluvia constante, serena, y todos nos refugiamos en la iglesia, entramos y estaba ahí el pueblo entero y empezaron aquellos truenos, aquellos rayos y empezó un diluvio auténtico como acontecía en aquellas épocas en el departamento de las Verapaces. Y bueno, empezó la catequesis, todo lo que fue a hacer este buen sacerdote, y cuando ya eran las 11 de la noche, pues los rezos, empecé a escuchar aquel rezo que iba acompasado casi al ritmo de la lluvia que caía fuertemente, y me pareció como que la fe de esta gente era parte de esa agua límpida que caía del cielo para fertilizar las montañas, los bosques y para dar origen a los bellos ríos que nacen de estas montañas, y los veía a esos feligreses con tanta devoción. Y en un momento que se quedaron ellos ahí en silencio, entro yo al escenario como quien dice y le digo, bueno, ustedes no me entienden, pero aquí el Señor va a traducir, y él tradujo y todos se me quedaron viendo. Le dije, vamos a aprender un canto que se llama Noche de Paz. Entonces todos me veían y me veía el intérprete y le dije, oye, por favor traduce Noche de Paz en quechí porque ellos no hablan español, y la tradujo. Pero eso de hacer coincidir el lenguaje, el idioma quechí con la música de Noche de Paz, eso fue una apoteosis. La gente se partía de risa por el esfuerzo que yo hacía para lograr coincidir los términos, los vocablos quechíes con el canto de Noche de Paz. Pero en medio de toda esa risa y ese compartimiento, lo que más me llegaba al alma era el significado del canto. Decía Noche de Paz. En las ciudades esto se canta a lo largo y ancho del mundo, y tal vez lo que no hay en el mundo es paz. Y aquí, con esta buena gente que no logramos ponernos de acuerdo para aprender este canto, entonarlo y participarlo, ellos sí están, pero así rodeados de la paz verdadera de la naturaleza, de la inocencia de la raza humana, de la presencia silenciosa de Dios eterno, y ellos sí viven en paz. Yo aquí afanado para hablarles que noche de paz y noche de amor, si ese es el contexto de ellos precisamente. Y bueno, llegó el momento de la Eucaristía y todo se desenvolvió en la forma como debe de acontecer en esas situaciones. Pero estaba realmente impactado porque el rezo acompasado de los feligreses, y afuera tronaban los rayos y se oía el caer de la lluvia, y decía, jamás en mi vida he escuchado tanta lluvia en Nochebuena. Y hasta cerraron las ventanas y la puerta la entrecerraron porque había que dejar espacio para que el aire circulara. Pero qué lluvia más poderosa. Yo sentí que era la fuerza de la vida, era la fuerza de la creación que es permanente en nuestro planeta, y que a pesar de todas estas cosas que hacemos los humanos, que contaminamos el ambiente y que le causamos daño a la naturaleza, me decía a mí mismo, qué poderosa es la naturaleza, qué poderosa. Y los rezos de la gente, y empezaron sus cantos, unos cantos maravillosos que yo jamás había escuchado en el idioma quechí, y los escuchaba cómo cantaban, cómo se alegraban, y veía el gozo de este sacerdote italiano y decía, con razón este hombre viene desde tan lejos, porque creo que no viene a enriquecer a esa gente, sino que viene a enriquecerse él mismo con toda esta humanidad que aquí rebosa de autenticidad y de limpieza. Para mis maravillas, el padre empezó a cantar. Eran cantos navideños de ellos, y el traductor me lo decía al oído, y estaban precisamente cantando y dándole gracias a Dios por esa pureza, por los árboles, por las aves, por las flores, por los ríos, por la fauna, por toda la riqueza que tiene la naturaleza para hacer feliz a los humanos. Y cantaban con tanta serenidad, no digo alegría,
sino paz, porque la paz siempre va adelante de la alegría, y ahí fue donde yo comprobé que la alegría brota de la paz, porque era una comunidad numerosa, pero muy numerosa, pero todos participaban y todos nos empapamos, nos embriagamos de esa paz, de esa alegría de la Navidad. Comprendí que yo pertenezco a otro mundo. Este es un mundo tan especial que, como dice el mismo Jesús, te doy gracias porque todas estas cosas maravillosas, Padre, se las ha revelado a los pequeños, a los humildes, porque la humildad es una actitud que brota precisamente del compartimiento de la grandeza y de la pureza de la naturaleza. Y siguieron los cantos, siguieron los rezos, y al final me acuerdo que sirvieron un tamal, porque el tamal es parte esencial de la Navidad. Y toda la gente estaba tan organizada que, sentados así en las bancas y en el suelo, fueron repartiendo los tamales de la Navidad con unos panitos que ellos mismos lo hicieron. Ahí no llegaban a venderles pan, ellos se autoabastecían con su trabajo, con su ingenio, con su organización, y disfrutamos tanto esa cena. Recuerdo a los niños que llegaban y se paraban al lado mío y me veían así como un bicho raro, ¿verdad? Y yo, que les iba a decir, solamente les sonreía, y ellos se reían y se iban corriendo a ver a sus papás. Igual las niñas, me decía a mí mismo, le van a contar a sus padres, ese muchacho que está ahí tiene estas y estas otras cualidades, y cómo se sonríe, cómo nos mira, etcétera. Pero eso me fue incorporando a ese grupo social. De pronto me fui sintiendo como uno de ellos, porque eso es la Navidad, la unión, la pertenencia, el compartimiento de ser personas humanas. Después, los mismos niños me tomaron de las manos y me fueron encaminando y me sentaron entre las bancas donde estaban sus papás. Ellos tan ceremoniosos, tan respetuosos, tan atentos, tan educados. Les compartía en la misma forma y todos comíamos y compartíamos la sonrisa y sobre todo esa paz, noche de paz, noche de amor. No era canto, era una vivencia tan espectacular y la saboreaba tanto de verdad. Y así se nos fue la noche, se nos pasó la noche sin darnos cuenta y amanecimos todos no desvelados, todos muy contentos, y cuando la luz del día inundó toda aquella aldea, pues las gentes fueron regresando a sus casas, se fueron yendo y el padre pues ya me invitó a preparar nuestros bártulos, como se dice, para continuar con nuestro caminar, porque iniciábamos el regreso al punto de origen. Cuando nos despedimos, qué cantidad de niños y de niñas nos fueron acompañando, y también personas adultas, y unos campesinos tan maravillosos, jóvenes, que cargaron los bultos que llevábamos nosotros, las mochilas, una pequeña valija donde el sacerdote llevaba todo lo necesario para la celebración de la Eucaristía, y empezamos el retorno. Y digo que empezamos el retorno porque no he terminado de retornar. Siento que algo de mí, siento que mi alma quedó entre el bosque, siento que mi vida pertenece a ese lugar maravilloso, siento que la Navidad es un tesoro oculto para la sociedad moderna, que en medio de tantos adelantos, porque no vamos a negar que son adelantos, pero estos adelantos nos han distraído y nos han alejado bastante de la realidad del nacimiento de Jesús, porque cuando el Padre le predicaba a esa buena gente y el intérprete lo iba explicando a los feligreses, recuerdo que él insistía: Dios se hizo hombre y puso su morada entre nosotros, y esa morada es la que nosotros estamos disfrutando en medio de estos bosques, de estos parajes. Esa morada está en el corazón de cada uno de nosotros, y somos semillas de vida que Dios ha puesto en este mundo, en esta naturaleza, para que podamos compartir el privilegio de ser buenas personas y de crear una sociedad donde podamos crecer, cada uno con su propia identidad, con su propia personalidad, y enriquecer este mundo con la gracia que Dios pone en el corazón de cada uno. No se me olvidan esas palabras, se repetían en mi mente cuando de nuevo pasábamos por los bosques, cuando otra vez
nos embarcamos y para mi sorpresa, como quien dice, para poner la guinda en el pastel, cuando íbamos en el río de una de las riberas apareció un cocodrilo y se lanzó al agua y me dice el barquero, no tenga pena, él vive aquí. ¿Y cómo vino a dar acá? Bueno, dice, no le voy a contar, porque aquí cerca hay una laguna escondida y ahí curiosamente crecen muchos cocodrilos, pero hemos hecho un voto y espero que usted respete eso, porque no queremos que vengan a cazarlos y a lastimarlos, porque son parte nuestra, son parte de la alegría de lo que nosotros somos. Y eso es lo que pienso yo que todos debemos de considerar en la vida, de enriquecer nuestra personalidad con todas las virtudes humanas que Dios ha puesto en nosotros y poder compartirla con los demás, porque eso es la Navidad, una fiesta de los seres humanos, una fiesta de la familia, donde todos podemos ser felices, donde todos podemos cultivar la paz, y de esa paz del corazón y de la familia surge la felicidad de todos, y podemos construir un mundo que tan necesitado está del afecto y del calor humano. Por eso, ¿qué más que en estas fechas y en estos momentos desearnos unos a otros felices Pascuas navideñas? Porque para eso estamos en este mundo, para descubrir las maravillas de Dios y para compartir en paz y con alegría lo que cada uno es. ¡Feliz Navidad!